Bienvenidos al anuario 2020 de ABC Cardinal 7:30 AM. Hola, a mí me pidieron que hiciera un pequeño resumen de lo que fue este año. Y como supongo que todo el mundo estará hablando de la corrupción, de la miseria, de la falta de salud, quiero hablar de lo otro. Quiero hablar de la fortaleza del pueblo paraguayo. Quiero hablar de la solidaridad. Cuando el 11 de marzo nos pidieron que nos quedáramos en nuestras casas, Paraguay se paralizó y obedeció. Y pese a que miles de personas empezaban a quedarse sin trabajo, todos nos sometimos. Y sufrió la economía y sufrió la salud. Y mientras tanto, mientras algunos buenos nos quedábamos, algunos vivos robaban. Quiero hablar de las ollas solidarias. Quiero hablar del día de Navidad, en que cuando todo el mundo pensó que iba a haber un éxodo, la gente se quedó. Y en el retorno, casi no hubo a quien controlar. Así que yo quiero hablar de esperanzas en el pueblo paraguayo, en la madurez y en lo mucho que este 2020 nos ha enseñado. La pandemia del nuevo coronavirus generó una crisis sin precedentes en las ciudades fronterizas con Brasil, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guaira. La economía de estas capitales departamentales dependen casi exclusivamente de la actividad comercial. En Ciudad del Este se perdieron 10.000 puestos laborales, en Salto del Guaira 12.000 y en Pedro Juan Caballero 7.500 puestos. A mediados de este año hubo una reunión en Salto del Guaira entre los representantes de gremios del sector comercial de las tres ciudades para presentar un plan de reactivación económica, mientras crecía el descontento de trabajadores que se movilizaban cerrando los accesos a las ciudades, tanto Salto del Guaira como Ciudad del Este, específicamente el Puente de la Amistad. A mediados de octubre, el gobierno central de Paraguay decidió rehabilitar parcialmente el Puente de la Amistad. Hubo una leve mejoría en la actividad comercial. Hasta el momento la crisis continúa. Por otro lado, en el sur, Encarnación, Alberdi y Nanagua, ex Puerto Elsa, también sufren las consecuencias de la pandemia. En Encarnación unos 10.000 puestos laborales se perdieron, y en Nanagua unas 3.000 familias que dependen de la actividad comercial están desesperadas. En el sur, la frontera continúa cerrada y en Encarnación se realizan permanentes movilizaciones para exigir la reapertura del puente San Roque González de Santa Cruz que une Encarnación con Posadas. Un hecho llamativo que se generó durante la pandemia fue el protagonizado por el sargento Antonio Osorio. Este militar prestaba servicios en un albergue de Ciudad del Este, debía guardar cuarentena al regresar a su natal San Roque González de Santa Cruz de Paraguarí, sin embargo no lo hizo. Participó de un velatorio, visitó o concurrió al centro de salud de esa comunidad, luego a la oficina de Copaco de Carapeguá, la oficinas de la Municipalidad de Carapeguá, el BNF y el IPS de dicha localidad. En total, este militar causó que 68 personas se contagiaran del mal entre el 14 y 18 de mayo. El año 2020 consolidó el tráfico internacional de droga vía fluvial desde Paraguay a Europa. La prueba de ello es
este puerto privado que tenemos acá en la ciudad de Villeta fue testigo de ello. Aquí en Terport, la policía localizó aquel 19 de octubre una carga de 2.331 kilos de cocaína. La búsqueda continuó durante toda la semana, hasta que el viernes 23 se encontraron otros 575 kilos de la droga. De ese modo, el nuevo récord fue de 2.906 kilos. Clave fue la caída de un cargamento de droga en Europa que fue reportado a la DEA de Estados Unidos y que automáticamente fue informado a nuestro país para que las autoridades nacionales procedan a realizar el operativo que terminó siendo récord. La Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos fue la que suministró los nombres de los dos posibles involucrados. Uno, el que habría comprado el carbón vegetal, y el otro, el que habría actuado para enviar los contenedores a Europa. La modalidad del tráfico de drogas no era nueva, pero sí bastante llamativa, hasta sorpresiva. A través de una carga de carbón vegetal llevaban la cocaína que tenía como destino tanto Bélgica como Holanda. Casi 2 años se tardaron para que en Paraguay volvamos a tener un cargamento récord. El anterior a este había sido de 2 toneladas, incautada por la SENAT en Ibillau, donde la SENAT incautó otro alijo de 2 toneladas. De este modo, en el año 2020, Paraguay marca un nuevo récord en incautación de cocaína. De los 138 golpes que lleva cometidos hasta ahora el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo, 11 fueron cometidos en la era de Mario Aldo Benítez, de los cuales a su vez 6 ataques se perpetraron en este año 2020. La primera aparición de los terroristas en este año 2020 fue el 8 de mayo, cuando cometieron un ataque a la estancia Yuquerí, en la zona conocida como Pasiño en el departamento de Concepción. Menos de 24 horas después, y bajo la misma modalidad, incendiaron maquinarias agrícolas, luego de tomar de rehenes a unos peones que trabajaban en la estancia vecina denominada Yaguarú, en la colonia Yaguarú, pero ya correspondiente al departamento de Amambay. Una de las apariciones más importantes del año fue el 2 de septiembre pasado, cuando el primer anillo del EPP fue localizado luego de varios años entre unas serranías en el municipio de Ibillau, específicamente en la estancia Paraíso, donde se desató un enfrentamiento con el Comando de Operaciones de Defensa Interna. En aquella refriega resultaron abatidas 2 niñas de apenas 11 años de edad, coincidentemente ambas hijas de los principales cabecillas del grupo terrorista. Al día siguiente, en aparente represalia a la muerte de las 2 niñas en Ibillau, otra célula del EPP, que ya estaba en una misión paralela, incendió el retiro Aquidabán en la estancia Oberá, a orillas del río Aquidabán, en el municipio de Ibillau, departamento de Concepción. Aquel sería solo un golpe de antesala a lo que realmente estaba tramando aquella célula del EPP. El secuestro nada menos que del ex vicepresidente de la República, Amancio Óscar Denis Sánchez, de 74 años de edad, materializado aquel miércoles 9 de septiembre del año 2020. Sin lugar a dudas, esta fue la aparición más importante del EPP y más resonante en los últimos 15 años de militancia de este brazo armado en el norte del Paraguay. En plena huida, en retirada, cuando el grupo que secuestró a Óscar Denis estaba saliendo de Bellavista Norte en el departamento de Amambay, se cruzaron casualmente con un peón, Daniel Benítez Acosta, quien fue muerto a garrotazos aquel 1 de octubre del año 2020, también a orillas del río Aquidabán. Una víctima colateral que estuvo en el lugar equivocado en el momento incorrecto. Además del secuestro del ex vicepresidente Denis, que es el caso más importante atribuido al EPP en este año, hay que recordar que también siguen activos otros 2 plagios. El de ganadero Félix Urbieta Ramírez desde el año 2016 y el del policía Edelio Morínigo Florenciano desde el año 2014. El Comando de Operaciones de Defensa Interna, CODI,
bloque gubernamental creado para combatir a los terroristas, lamentablemente sigue siendo víctima de las acciones ofensivas de la banda armada. La Fuerza de Tarea Conjunta asesinó a 2 niñas de 11 y 12 años, quienes se encontraban en el campamento del grupo criminal EPP. El hecho ocurrió el 2 de septiembre pasado, en la estancia Paraíso, Huillaú, en el límite entre los departamentos de Concepción y Amambay. 2 días después, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, condenó el hecho. Lamentó que 2 niñas sean utilizadas en el campo de batalla. Llamó al diálogo, la paz y evitar el uso de la lucha armada. Abdo Benítez señaló que siente un profundo dolor por la muerte de 2 niñas. Señaló que las menores de edad fueron reclutadas por el EPP de manera cobarde. El presidente reconoció que la vida de las 2 niñas abatidas representa uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su mandato. Pidió evitar la violencia y apelar al encuentro y el diálogo. Abdo Benítez señaló que mientras se logren el diálogo y la tolerancia, seguirá cumpliendo su deber que le otorgó la gente y la Constitución Nacional, que es mantener el orden de manera irrestricta en la nación. El asesinato de las 2 niñas causó un roce diplomático con el gobierno de la Argentina. La Cancillería del vecino país pidió el esclarecimiento del hecho porque las menores son de nacionalidad argentina. En pleno año 2020, en el que una pandemia azota al mundo entero, Paraguay sigue arrastrando los problemas del siglo pasado, el suministro de la energía eléctrica y de agua potable. Las empresas estatales prometen inversiones que hasta ahora el usuario no ve ni siente. Los miles de usuarios se quejan de la falta de suministro de energía eléctrica o su mala calidad, que pese a las declaraciones de las autoridades sobre millonarias inversiones en el área de distribución, no se notan. Para evitar los constantes cortes de la electricidad a causa de vientos fuertes o el roce de ramas con los cables, la ANDE se fijó como meta para este año que culmina el cambio de 420 kilómetros de líneas desnudas por conductores protegidos en media tensión y la instalación de 4.500 nuevos transformadores. Pero mientras se esperan los resultados de estos trabajos y anuncios, también las industrias y grandes compañías padecen por la mala calidad del servicio e incluso dejan de recibir inversiones porque nuestro sistema eléctrico no es predecible. Por otra parte, el escándalo por las estimaciones de consumo opacó el beneficio de las exoneraciones en los pagos de las facturas de aquellos usuarios que consumieron hasta 500 kWh mes. Subsidio que se brindó por medio año y totalizó con exoneraciones por casi 97 millones de dólares. La ESAP también exoneró entre abril y agosto y benefició a 102.000 usuarios, que representan el 44% de sus clientes. Además de la falta de luz, también numerosos usuarios siguen resintiendo la falta de agua y la baja presión de la ESAP, que son cada vez más frecuentes pese a los trabajos de contingencia que se realizan ante la bajante del río Paraguay. Como cada año se promete que no se resentirá la provisión de agua, pero nunca falta un nuevo motivo para que suceda lo contrario. El ente comunicó que está en marcha la construcción de base e instalación de 12 plantas móviles potabilizadoras compactas, con capacidad de producción de 100 metros cúbicos hora, que se prevé que entren recién en funcionamiento en enero de 2021. Para pasar este verano, no queda más que tomar los recaudos necesarios para tener energía eléctrica y agua potable, ya que el Estado paraguayo en pleno siglo XXI no es capaz de garantizar estos servicios básicos indispensables.
dio la bienvenida al 2020 sin pensar que nos encontraríamos con un gran desafío. El mundo paró, la mitad de la humanidad se detuvo. La ciencia cobró protagonismo, la carrera por hallar una vacuna se volvió frenética. Más de 100 proyectos están bajo observación de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, 3 ya están siendo aplicadas, mientras las potencias económicas entran en competencia. Estados Unidos, Alemania y Rusia encabezan las investigaciones. Una crisis política y social agitó también parte de Sudamérica. Comenzamos este recorrido por la región con Chile. El 25 de octubre, los chilenos optaron por una abrumadora mayoría por cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet para redactar una nueva Carta Magna a través de una asamblea constituyente. Esto se dio tras las masivas protestas que comenzaron en 2019. 3 presidentes en una semana en Perú. Ningún país de Sudamérica sufrió una crisis de esta envergadura. El 9 de noviembre, el Congreso de Perú destituye al presidente del país, Martín Vizcarra, y le releva en el cargo el jefe de la Cámara, Manuel Merino. Esta decisión desata una avalancha de protestas sociales que dejan 2 muertos y centenares de heridos. Merino dimite 5 días después de asumir y el Congreso elige en su lugar al centrista Francisco Sagasti. En este 2020, las luces de los escenarios se apagaron, los telones se cerraron, los teatros y salas de cine permanecieron vacíos en gran parte del año. Pero los artistas no pararon, ellos siguieron produciendo y realizando, encontrando incluso nuevas maneras de seguir conectados con el público. Y en este caso, el Internet fue un gran aliado. Uno de los ejemplos es el caso de Ahuillé, el disco que lanzaron los integrantes de Tierra Adentro en mayo pasado, colaborando a distancia con músicos de distintos países. En septiembre, este esfuerzo fue recompensado con una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Folclórico, haciendo historia para la música paraguaya. Este año, ya en confinamiento, han visto la luz otros álbumes, como Eléctrico de Paico, que había sido grabado en México, también el EP Parte de Crecer de los Cachiporros, grabado en el estudio Sonic Ranch de Texas, Estados Unidos, New Beat, el disco de polka estéreo que expande los límites de la música folclórica. También tenemos Aipotá, un álbum de reggae en guaraní de la mano del grupo Caraiguazú. Tendotaguazú, un disco grabado por el conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, Lados B en vivo de Salamandra, el circo de la rapera Mismaela, entre otros. La música paraguaya conquistó por primera vez un premio Gardel, en este caso de la mano de Mirta Noemita Lavera. Yemba Epú, el disco que grabó en Asunción junto al dúo correntino Hermanas Vera, conquistó el premio al mejor álbum de chamamé. En esta ceremonia también estuvo nominada la pianista Kiara Deodorico al mejor álbum de música clásica por Purajeixeretawá. Otro de los sectores artísticos que se reinventó en esta pandemia fue el del teatro. Ante la imposibilidad de reunir al público en las salas, muchas obras se realizaron directamente para ser estrenadas en formato audiovisual. Hasta la Semana del Teatro y el Festival Internacional de Teatro de Encarnación se realizaron este año en la modalidad virtual. Entre las obras que debutaron directamente en formato virtual están los shows de humor Una mami en cuarentena y Reinventado, también la obra Candy Bar con un cruce entre el teatro y el audiovisual, el drama El Galpón, la comedia Inundadas y la obra documental Ajata Ayú. Ajata Ayú, capítulo Paraguay, es la segunda obra de este proyecto
que lo estamos haciendo aquí en Paraguay. Y estaba toda lista para ser estrenado en marzo. Otros volvieron al escenario únicamente para grabar sus versiones en streaming, como el caso de las obras ganadoras de los premios EDA, Set, Sombras de Zoilo y Es sobre nosotros también. Justamente esta premiación al teatro en Asunción se realizó de manera completamente virtual. También se exploraron nuevas formas de contar historias a través de audios de WhatsApp, como la experiencia Amor en Cuarentena, y obras de Zoom como Mentir la Verdad. También este año se dio el retorno de los radioteatros. Pero sangre de gente valiente en Añamembuja. Pensar que el pueblo antes se presenta para morir por su patria. Y pese a que las salas de cine estuvieron cerradas en casi todo el mundo, el cine paraguayo igual siguió avanzando en este 2020. Morgue, la película que justamente había sido la sorpresa del 2019, en enero nos sorprendía nuevamente con la noticia de una posible remake en inglés. Más adelante consiguió vender sus derechos a la cadena HBO para su exhibición en Latinoamérica y estaría llegando a los cines de Estados Unidos luego de venderse a la distribuidora Well Go USA. La película de Hugo Cardoso también fue elegida para la reapertura de los cines en Taiwán, llegando este año a otros países como Rusia y Bolivia, además del reconocido Festival de Sitges en España. Uno de los grandes estrenos de este 2020 fue Matar a un muerto, de Hugo Jiménez, que llegó a la cartelera el 5 de marzo, encabezando la taquilla de ese fin de semana hasta que la pandemia se interrumpió su paso por las salas de cine. La película cosechó una mención especial del jurado en el Festival de Punta del Este en Uruguay y el Quiquito a Mejor Actor para Aníbal Ortiz en el Festival de Gramado, Brasil. Atención, Copo 5, aquí Central 3. Se enviaron 3 paquetes, cambio. Yo canto ese. Aprendo ballet. Con su documental Apenas el Sol, la cineasta paraguaya Arami Ullón fue la encargada de abrir el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, considerado el más importante del mundo en lo que respecta a documentales. El filme se adentra en la historia del pueblo ayoreo y obtuvo muy buenas críticas. Y si pensábamos que el recorrido de premios de las herederas ya había llegado a su fin, la Real Academia Española nos sorprendió reconociendo al guión de Marcelo Martinezzi con el premio Borau Rae. El cineasta paraguayo ya trabaja en lo que será su siguiente largometraje, ¿Quién mató a Narciso?, tras obtener apoyos del Fondo Hubert Valls y del Foro de Coproducción a Europa América, que le otorgó el premio Dale en el Festival de San Sebastián. Otra producción paraguaya que estuvo presente en el Festival Español fue Boreal, de Federico Adorno, que integró la selección de WIP Latam. Y ya sobre el final de año, Paz Encina nos sorprende con Veladores, una película creada por Zoom, con nietos de los integrantes del Movimiento Popular Colorado, Mopoco, estrenada en Facebook. Mientras que Rodrigo Calonga estrenó Repatriados, un documental sobre la experiencia de los albergues creados para que los compatriotas que regresaban al país cumplan su cuarentena. Yo soy Alexandra Britos, nací en Asunción. Hace aproximadamente 1 año y medio que estoy trabajando en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Soy arpista, toco el arpa y trabajo en un hotel.